Bueno, por último vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Este es un tema bastante complicado, un tema poco rentable. Yo creo que hay que conocer las más frecuentes, probablemente lo vean con más detenimiento en asignaturas como pediatría. Aquí vamos a ver, simplemente van a ser unos minutos por hacer un breve recuerdo, pero va a ser muy por encima. Bueno, pues lo más frecuente, decir que la más frecuente de todas es la válvula aorta bicúspide, que suele causar una estenosis aórtica en gente entre 30 y 70 años. Y bueno, esta es la más frecuente, que además compromete poco la vida del paciente. Hay dos tipos de cardiopatías congénitas, las acianóticas y las cianóticas, perdón. Las acianóticas las podemos dividir según tengan flujo pulmonar normal o disminuido o flujo pulmonar aumentado, esto se llama una plétora pulmonar, y las cianóticas las podemos definir prácticamente igual. Es muy importante tener clara esta clasificación para, por lo menos, ya que son muchas cardiopatías, tener en cuenta dónde se encuadra cada una. Bueno, pues una cianótica, por ejemplo, con flujo pulmonar disminuido, es una hipertrofia con hipertrofia del ventrículo derecho, es una estenosis pulmonar. Normalmente es una alteración congénita. El problema es que suele ir asociada a otras alteraciones, pero ella por sí sola no es cianótica y lo único que da pues, es un aumento de la resistencia al vaciado del ventrículo derecho. Luego hay otras más graves, o otras que tienen, por ejemplo, un flujo pulmonar aumentado, como es la comunicación interauricular o una comunicación interventricular, porque pasa sangre del corazón izquierdo al corazón derecho, y entonces siempre hay más flujo de sangre en el territorio pulmonar. Bueno, pues hablamos dos de las más frecuentes, son la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Nunca son cianóticas porque normalmente la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos, que es va del lado izquierdo al lado derecho, con lo cual no suelen ser nunca cianóticas. El problema, si por ejemplo hay una estenosis pulmonar que me aumenta mucho la presión en el corazón derecho, se puede dar lo que se llama el fenómeno de Eisenmenger, que es que aumente la presión en el lado derecho. Entonces esa presión en el lado derecho, que normalmente hemos dicho que la sangre va del lado izquierdo al derecho, pero si aumenta mucho la presión en el derecho, se invierte la presión y entonces la sangre sí que pasa del derecho al izquierdo sin pasar por el pulmón, con lo cual una cardiopatía que en teoría no era cianótica o cianógena se ha convertido en cianótica o cianógena. Bueno, pues hablamos un poco de las más importantes, que yo creo que sí que tenemos que saber, estas cuatro como mínimo. Una es el ductus arterioso persistente. Aquí lo que hay es una persistencia de la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, siempre distal a la subclavia. Bueno, es muy característico que nos hablen de un soplo maquinaria o un soplo de Gibson, que suele estar en el foco pulmonar y se suele irradiar a la región infraclavicular. Y luego, pues cuando hay hipertensión pulmonar, el problema es que puede haber una inversión del SUN y entonces habría una cianosis. Pero esta cianosis, como es distal a la salida de la subclavia, esta cianosis sería solo en los miembros inferiores del cuerpo. Bueno, algo parecido ocurre con la coartación de aorta. Hay un estrechamiento de la luz aórtica y aquí en la mayoría también se sitúa distal a la salida de la subclavia. Esto es lo que se llama un estrechamiento o una coartación postductal, que es la más frecuente y la que mejor pronóstico tiene. La preductal tiene peor pronóstico porque asocia realmente, es como una estenosis aórtica después de la válvula. No llega sangre a ninguna parte y nos va a dar una hipertrofia cardíaca importante y el pronóstico es peor. En la forma postductal, lo que se suele observar a partir de los 30 años es que suele haber una hipertensión en miembros superiores, por eso que es donde se suele diagnosticar la hipertensión, pero además de esta hipertensión en miembros superiores, vería hipotensión o signos de hipoflujo en miembros inferiores como disminución de los pulsos. Hay diferencia en la postductal porque a las carot va mucha sangre a miembros superiores, pero poca sangre a miembros inferiores en la coartación de aorta postductal. Bueno, es una cardiopatía que conviene conocer. Obviamente los tratamientos de todos estos son tratamientos quirúrgicos. Por último, la retransposición de grandes, por último en esta diapositiva, la retransposición de grandes arterias. Aquí lo que ocurre es que la aorta se origina en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, realmente si se fijan tenemos dos circulaciones paralelas y esto es incompatible con la vida. Para que sea compatible con la vida necesito que haya algún tipo de comunicación, como una comunicación interventricular o una comunicación interauricular, para que las dos circulaciones que son paralelas
que no están en contacto entre sí, sí que lo estén. Esta es la cariopatía congénita más frecuente al nacimiento dentro de las cianóticas. La más frecuente al nacimiento es la bicúspide, obviamente, pero dentro de las cianóticas la más frecuente es esta al nacimiento. Lo que ocurre es que la esperanza de vida, a pesar de un tratamiento, no suele ser muy grande, por esto que digo, que hay dos circulaciones paralelas. La cardiopatía congénita cianógena más frecuente en la infancia, después del primer año, es la tetralogía de Fallot, que conviene conocerla, porque lo que suele asociar es una comunicación interventricular junto con estenosis pulmonar. Esto es lo que marca la clínica. Cuanto más estenosis pulmonar, más clínica y más cianosis va a haber, con una hipertrofia del ventrículo derecho que me va a hacer que se invierta el sur, me va a hacer un fenómeno de Eisenmenger realmente, y un acabalgamiento anterior de la válvula aórtica, de la aorta. Es decir, comunicación interventricular, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y acabalgamiento de la arteria anterior de la arteria aorta. Si además se añade una comunicación interauricular, es lo que se llama una pentalogía de Fallot. Y el problema que tienen estas cardiopatías, como otras muchas, pues es que nos pueden dar crisis hipoxémicas. Nos dan un síndrome de hipoxemia crónica que se reagudiza además con el tiempo. Cuanto más sobrecargue el lado derecho, más crisis hipoxémicas voy a tener, pero además es que estas crisis hipoxémicas forman parte de un síndrome de hipoxemia crónica que muchos de los pacientes con cardiopatías congénitas lo pueden tener. Es importante saberlo, tienen algún cuadro en el manual que es muy aclaratorio, pues consiste sobre todo en infecciones de repetición, poliglobulia, eventos trombóticos, es decir, una hipoxemia realmente es la consecuencia de una hipoxemia mantenida o muchas crisis hipoxémicas en el tiempo. Bien, es un tema que insisto que es difícil, que se ve más en otras asignaturas como pediatría, pero mínimo hay que saber lo mínimo de estas cardiopatías que hemos visto, sabiendo que es un tratamiento quirúrgico. Pues la comunicación interauricular y los tipos que aquí no lo hemos visto, la comunicación interventricular, el ductus arterioso persistente, la transposición de grandes arterias, la cortación de aorta y la tetralogía de Fallot. Esas 6 hay que saberlas sí o sí, y luego es importante conocer bien el síndrome de hipoxemia crónica. Esto es una tabla que tiene en el manual, es relativamente fácil de estudiar. Pues con esto llegamos al final de esta videoclase. Es una videoclase, por supuesto no es lo mismo que una clase presencial, tiene algunas connotaciones un poco atípicas, pero bueno, yo igualmente espero que les haya sido de provecho y que les sirva para hacer un grandísimo examen nacional y que obtengan pues la plaza de médicos que ustedes deseen.